Estas mismas piedras sintieron los pasos del hombre que transformó Occidente. Un pescador analfabeto llegó hasta el trono del imperio más poderoso de la historia. Cada herida en sus pies, cada noche a la intemperie, forjó el mundo que hoy conoces. Y todo comenzó con solo 2 palabras: sígueme. 2000 kilómetros separan Jerusalén de Roma. En el siglo I, sin aviones, sin trenes, sin automóviles, esa distancia significaba meses de caminata, decenas de travesías marítimas arriesgadas y cientos de noches en territorio hostil. Pedro hizo ese trayecto. Y lo hizo predicando en cada aldea, cada puerto, cada casa que abría la puerta. Como un pescador analfabeto, se transformó en el mayor viajero misionero de su generación. Para entender la magnitud de lo que Pedro enfrentó, necesitas primero entender de dónde venía. Betsaida era una aldea de pescadores en la orilla norte del lago de Genesaret, también llamado Mar, de Galilea. Población estimada en menos de 1000 habitantes, casas de piedra basáltica oscura amontonadas cerca del agua, olor a pescado impregnado en todo. La vida entera de Pedro hasta los 30 y tantos años se resumía a un radio de menos de 20 kilómetros. Él conocía cada piedra del lago, cada corriente subacuática, cada punto donde los cardúmenes se concentraban conforme la estación cambiaba. Sabía cuándo lanzar la red y cuándo recogerla. Sabía leer el viento por el olor del aire. Pero nunca había visto una carretera romana pavimentada. Nunca había embarcado en un navío mercante de verdad. Nunca había dormido en una ciudad donde nadie hablaba arameo. La Galilea del siglo I era región periférica, despreciada por la élite religiosa de Jerusalén. Galileo era casi sinónimo de ignorante. El acento delataba el origen inmediatamente. Cuando Pedro negó conocer a Jesús en el patio del sumo sacerdote, los presentes dijeron que su forma de hablar lo delataba. Hablaba como pescador galileo, porque era exactamente eso lo que había sido toda su vida. Cuando Jesús dijo, sígueme, Pedro dejó las redes. Pero nadie avisó que seguir significaría caminar. Caminar mucho, caminar hasta que los pies sangraran y las sandalias se deshicieran. Caminar hasta que el pescador que nunca salió de Galilea conociera cada puerto del Mediterráneo oriental y cada esquina de la capital del mayor imperio que el mundo jamás había visto. El primer choque para cualquier viajero del siglo I era la escala del Imperio Romano. Estamos hablando de un territorio que iba desde la helada Britania hasta la árida Mesopotamia, desde el norte de África hasta los bosques de Germania. Más de 5 millones de kilómetros cuadrados conectados por una red de carreteras que totalizaba más de 400.000 kilómetros de extensión. Para ponerlo en perspectiva, la circunferencia de la Tierra es de 40.000 kilómetros. Roma había construido carreteras suficientes para dar 10 vueltas al planeta. 80.000 de esos kilómetros eran vías principales, pavimentadas con piedras tan bien asentadas que muchas existen hasta hoy, 2000 años después. Puedes caminar sobre las mismas piedras que Pedro pisó. Todavía están ahí, gastadas por los siglos, pero firmes. Las carreteras romanas no eran improvisación de constructores aficionados. Eran ingeniería militar de precisión obsesiva. La construcción comenzaba con excavación profunda del suelo, a veces llegando a 1,5 metros de profundidad. Después venían capas sucesivas. Primero, piedras grandes e irregulares formando la base de drenaje. Encima de ellas, cascajo compactado. Después, arena mezclada con cal, creando un mortero primitivo. Y finalmente, las piedras de pavimentación en la superficie, cortadas en formato poligonal y encajadas una a una como rompecabezas gigante.
El centro de la vía era ligeramente elevado, creando una curvatura sutil que escurría el agua hacia los laterales. Zanjas de drenaje acompañaban ambos lados. Mojones de piedra cada milla romana, aproximadamente 1480 metros, indicaban distancias hasta la próxima ciudad importante. Algunos mojones todavía están de pie, con inscripciones latinas informando cuántas millas faltaban para Roma. Pedro caminó sobre esas piedras. Sintió la dureza de ellas a través de las sandalias finas de cuero. Aprendió en la práctica que las carreteras pavimentadas son mucho mejores que los senderos de tierra cuando llueve, pero castigan los pies despiadadamente en el calor del verano, cuando las piedras absorben el sol y quedan suficientemente calientes para quemar la piel. La Vía Maris era la principal ruta comercial de la región donde Pedro nació. El nombre significa Camino del Mar en latín. Esa carretera conectaba Egipto con Mesopotamia, pasando por la costa del Mediterráneo y por el interior de Israel. Caravanas de mercaderes recorrían ese trayecto hacía más de 1000 años, antes de que Roma siquiera existiera. Faraones egipcios marcharon por ella. Ejércitos asirios la usaron para invadir reinos. Cuando Pedro comenzó a viajar, la Vía Maris ya estaba totalmente integrada al sistema romano de carreteras, con puestos de control militar, cobro de peaje en puntos estratégicos y patrullas ocasionales para combatir bandidos. Pero Pedro no viajaba como mercader rico, con carretas cargadas de mercancías y siervos armados para protección. Viajaba como predicador itinerante. Eso significaba ir a pie, siempre a pie. La velocidad promedio de un caminante saludable en 1900. El mundo antiguo era de 25 a 30 kilómetros por día. Eso considerando terreno razonablemente plano, clima favorable y cuerpo en perfectas condiciones. En la práctica, el promedio real quedaba más cerca de 20 kilómetros o incluso menos. Subidas empinadas, bajadas traicioneras, calor extremo del mediodía, lluvias inesperadas que transformaban caminos en lodazales, todo reducía el ritmo drásticamente. Pon esa matemática en perspectiva real. De Jerusalén a Cesarea Marítima, el principal puerto de Judea, son aproximadamente 100 kilómetros, 4 a 5 días de caminata ininterrumpida. De Cesarea a Antioquía de Siria, la tercera mayor ciudad del imperio, más de 400 kilómetros. 2 semanas como mínimo, probablemente. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25 and $4.30.26 see app for details. 3, considerando paradas necesarias. De Antioquía a Éfeso por tierra, bordeando la costa de Asia Menor, otros 500 kilómetros. 3 semanas más de jornada, y eso sin contar paradas para predicar en aldeas por el camino, sin contar el descanso obligatorio del sábado que todo judío observaba, sin contar desvíos forzados por causa de bandidos en el camino, puentes destruidos por inundaciones o simplemente porque alguien en el camino necesitaba escuchar sobre Jesús, y Pedro no conseguía decir que no. El día de un viajero comenzaba antes del amanecer. Las primeras horas de la mañana eran las más frescas y paradójicamente las más seguras. Los bandidos preferían atacar cuando el sol estaba alto y los viajeros ya estaban exhaustos, con reflejos lentos y atención dispersa. Entonces Pedro despertaba en la oscuridad absoluta, tanteaba para encontrar la bolsa de viaje, amarraba las sandalias todavía con los ojos pesados de sueño y comenzaba a caminar mientras el horizonte apenas clareaba en el este. El equipamiento de viaje era mínimo por necesidad.
una túnica de lino para el calor o lana para el frío, dependiendo de la estación. Un manto más grueso y largo que servía como abrigo durante el día y cobija por la noche. Sandalias de cuero con suela relativamente gruesa, amarradas con tiras que subían hasta el tobillo para afirmar el pie. Un cayado de madera resistente para apoyo en las subidas empinadas y defensa básica contra animales salvajes o agresores humanos. Una bolsa de cuero o tela gruesa conteniendo algunas monedas de cobre, comida seca para emergencias y un odre de cuero para agua. Jesús había dado instrucciones específicas a los discípulos cuando los envió por primera vez en misión. No lleven oro, plata o cobre en los cinturones. No lleven bolsa de viaje, ni túnica extra, ni sandalias de repuesto, ni cayado. Mateo capítulo 10 registra esas palabras. La idea era depender completamente de la hospitalidad de las personas que recibirían el mensaje. Si la casa fuera digna, la paz descendería sobre ella. Si no lo fuera, los discípulos sacudirían el polvo de sus pies y seguirían adelante. Pero conforme el ministerio se expandió mucho más allá de las fronteras familiares de Israel, la realidad se mostró brutalmente más compleja. Fuera de Judea y Galilea, Pedro no podía simplemente tocar la puerta de cualquier casa judía y esperar acogida automática. Los judíos eran minoría absoluta en casi todas las ciudades del imperio. Los gentiles no tenían ninguna obligación cultural de hospedar extranjeros judíos. Y muchas ciudades hacia donde Pedro se dirigía no tenían siquiera un solo convertido todavía. Alguien necesitaba ser el primero en llegar, el primero en predicar, el primero en dormir sin saber dónde encontraría comida al día siguiente. La alimentación en el camino era un desafío constante que consumía energía mental casi tanto como física. Pan seco que se endurecía después de pocos días y necesitaba ser mojado en agua o vino para no romper los dientes. Higos secos, que proporcionaban azúcar rápida, pero causaban problemas intestinales si se consumían en exceso. Aceitunas conservadas en sal, que mataban el hambre, pero aumentaban la sed. Queso duro cuando estaba disponible, que duraba semanas sin echarse a perder. Carne casi nunca, porque se echaba a perder rápido en el calor mediterráneo y pesaba demasiado en la bolsa para quien caminaba todo el día. El agua era la preocupación más crítica de todas. El cuerpo humano necesita al menos 2 litros por día en clima templado, solo para funciones básicas. En el calor intenso del Mediterráneo oriental durante el verano, cuando las temperaturas fácilmente pasaban de los 40 grados, la necesidad subía a 3, 4 o hasta 5 litros, y agua limpia y segura para beber no estaba disponible en cualquier lugar. Fuentes naturales y pozos excavados eran puntos estratégicos absolutamente vitales en las rutas de viaje. Todo viajero experimentado memorizaba dónde quedaban. Esa información valía más que dinero. Llegar a un pozo que se secó durante sequía prolongada o descubrir que el agua estaba contaminada por animal muerto podía significar deshidratación severa o muerte antes de alcanzar el próximo punto de abastecimiento. Pedro aprendió a leer el terreno como antes leía. Las aguas del lago. Identificaba vegetación específica que indicaba humedad subterránea incluso cuando ningún pozo era visible. Reconocía las señales sutiles que diferenciaban agua potable de agua estancada llena de parásitos. Sabía que agua corriente generalmente era más segura que agua quieta. Sabía que beber de fuente donde animales bebían era arriesgado. Sabía que sed extrema podía matar más rápido que el hambre. Los peligros del camino iban mucho más allá de la sed y el hambre. Los bandidos eran endémicos en ciertas regiones montañosas y desérticas donde las patrullas romanas raramente llegaban. La parábola del buen samaritano que Jesús
Gontó no era ficción exagerada para efecto dramático, era descripción precisa de la realidad. El camino de Jerusalén a Jericó, que Pedro ciertamente recorrió múltiples veces, era notoriamente peligroso. Descendía más de 1000 metros de altitud en menos de 30 kilómetros, atravesando desfiladeros estrechos y curvas ciegas donde los asaltantes se escondían con facilidad absoluta. Los viajeros eran regularmente abordados, despojados de todo lo que tenían, golpeados brutalmente y dejados para morir a la orilla del camino. Algunos sobrevivían, muchos no. Por eso, la abrumadora mayoría de las personas viajaba en grupos. Las caravanas de mercaderes frecuentemente aceptaban viajeros individuales que se unían para seguridad mutua a cambio de pequeña contribución o trabajo durante las paradas. Las familias que iban a las fiestas religiosas en Jerusalén formaban grupos de decenas o hasta cientos de personas de la misma aldea o región. Había seguridad en los números. Los bandidos pensaban 2 veces antes de atacar un grupo grande. Pedro probablemente viajó así muchas veces, integrado en caravanas mayores, conversando durante las largas horas de caminata, predicando durante las paradas nocturnas mientras todos descansaban alrededor de fogatas, convirtiendo compañeros de camino antes incluso de llegar al destino. Blowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Transport your senses with Sol de Janeiro's limited edition perfume mist collection at Sephora. Spritz on lush notes of rainforest orchid and crisp sea breeze with Refresco Paraíso. Embrace a floral and fruity scent inspired by Rio's nude beach with Cheeky Bikini. Or capture sun-kissed bliss with Limonada Gelada, where zesty Brazilian lemonade accord meets coconut milk and golden brown sugar. Don't miss Sol de Janeiro's limited edition perfume mist collection only at Sephora. Oficial del viaje. El camino no era solo trayecto, era púlpito ambulante, pero había momentos en que el llamado divino exigía ir solo o en grupo pequeño, asumiendo riesgos que la prudencia humana desaconsejaría. Hechos, capítulo 10. Narra el viaje de Pedro de Jope a Cesarea para visitar la casa del centurión romano Cornelio. El texto especifica que algunos hermanos de Jope acompañaron a Pedro. No era exceso de cautela o falta de coraje, era cálculo básico de supervivencia. 50 kilómetros de camino costero, incluso en región relativamente segura, no se recorrían solo sin necesidad. Las noches representaban otro conjunto entero de desafíos. Las posadas existían a lo largo de las principales rutas romanas, especialmente cerca de ciudades importantes. Se llamaban tabernae o cauponae en latín. Ofrecían cama compartida en cuartos colectivos, comida de calidad variable y establo para animales de carga. El problema es que esas posadas tenían pésima reputación moral en prácticamente todo el imperio. Eran lugares asociados con prostitución, juego compulsivo, borrachera violenta y todo tipo de comportamiento que un predicador judío comprometido con pureza ritual evitaría a cualquier costo. Además, costaban dinero que los misioneros itinerantes generalmente no tenían disponible. Un cuarto simple podía costar el equivalente a un día entero de trabajo de un obrero común. La alternativa más frecuente era dormir a la intemperie, enrollarse en el manto grueso, usar la bolsa de viaje como almohada improvisada, encontrar un lugar relativamente protegido de viento fuerte y lejos de madrigueras de animales peligrosos. Las grutas naturales eran buscadas. Las ruinas de construcciones abandonadas servían cuando estaban disponibles.
A veces, simplemente un trecho de hierba más suave al lado del camino. Pedro debe haber pasado cientos de noches así a lo largo de 3 décadas, mirando las mismas estrellas que veía cuando pescaba en el lago de Genesaret durante la noche, pero ahora a cientos o miles de kilómetros de distancia de cualquier lugar que pudiera legítimamente llamar hogar. El cielo era el mismo. Todo lo demás había cambiado. Cuando había convertidos en la ciudad de destino, la situación de hospedaje cambiaba completamente. La cultura judía tradicional y la comunidad cristiana naciente tomaban la hospitalidad extremadamente en serio. Era mandamiento bíblico, era honra familiar. Recibir a un apóstol, alguien que había caminado con Jesús personalmente, era privilegio que las familias disputaban entre sí. Hechos capítulo 9. Cuenta que Pedro se quedó muchos días en Jope, en la casa de Simón, un curtidor de cuero. Detalle significativo. Los curtidores trabajaban con pieles de animales muertos y eran considerados ritualmente impuros por judíos más rigurosos. Sus casas quedaban típicamente fuera de los muros de las ciudades por causa del olor fuerte de los productos químicos usados en el proceso. Pedro, judío observante, eligió quedarse en la casa de alguien que muchos considerarían contaminado. El mensaje era claro antes incluso de que cualquier palabra fuera predicada. Hechos capítulo 10 relata que Pedro pasó algunos días en la casa de Cornelio en Cesarea, después de bautizar al centurión romano y a su familia entera. Tunis, judío durmiendo bajo el techo de un gentil incircunciso, comiendo en la misma mesa. Eso era revolución silenciosa aconteciendo una comida a la vez. Esas estadías no eran solo descanso físico para cuerpo exhausto, eran oportunidades intensivas de enseñanza. Pedro pasaba horas explicando las Escrituras, contando historias sobre Jesús que solo testigos oculares conocían, respondiendo preguntas que los nuevos convertidos acumulaban hacía meses, esperando a alguien que pudiera esclarecer. Bautizaba a los que creían, imponía las manos sobre los que necesitaban sanidad o bendición especial, resolvía conflictos internos que surgían en comunidades nuevas. Organizaba estructuras mínimas de liderazgo para cuando partiera, la casa de un convertido se transformaba automáticamente en iglesia. No existían edificios dedicados exclusivamente al culto cristiano en el siglo I. Las reuniones acontecían en residencias particulares de quien tenía espacio suficiente para acomodar al grupo. Cuando Pedro llegaba a una ciudad, iba primero a la casa del convertido más prominente o más antiguo en la fe. De ahí la noticia de su llegada se esparcía de boca en boca. Vecinos curiosos aparecían, parientes distantes venían a verificar, simpatizantes que todavía no se habían decidido encontraban coraje. Pedro predicaba para quien estuviera presente. Algunos creían y eran bautizados el mismo día. La comunidad crecía un corazón a la vez. Semanas o meses después, cuando el Espíritu indicaba que era hora de partir, Pedro dejaba atrás un grupo de creyentes que continuaría reuniéndose en la misma casa, leyendo las mismas escrituras, repitiendo las mismas historias, celebrando la misma cena. Iglesia plantada, misión cumplida en aquel punto, próxima ciudad esperando. Pero no todo viaje era por tierra. El mar Mediterráneo era la principal vía de transporte de larga distancia del mundo romano. Un viaje que llevaría meses interminables por tierra, bordeando costas y atravesando montañas. Podía ser completado en semanas, por mar cuando los vientos cooperaban. De Cesarea a Roma, por ejemplo, la distancia terrestre superaba los 3.000 kilómetros si seguía rutas seguras. Por mar, navegando en línea más directa, menos de 2.500 kilómetros separaban los dos puertos.
Con vientos consistentemente favorables, un navío experimentado podía completar ese trayecto en 3 a 4 semanas. El problema fundamental es que no existían navíos de pasajeros en el sentido moderno del término. Todo el transporte marítimo comercial en el Mediterráneo romano era exactamente eso, comercial. Los navíos existían para transportar mercancías valiosas de un puerto a otro. Trigo de 1900, Egipto para alimentar Roma. Vino y aceite de Grecia para mesas ricas de Siria. Telas finas de Asia Menor para todo rincón del imperio que pudiera pagar. Especias de Arabia, metales de Hispania, esclavos de cualquier lugar conquistado. So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. And that means so many new reasons to rack. Because I always find something amazing. Just so many good brands. Because there's always something new. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. Good things come in fours, like ukulele strings, boy band members, and PayPal Pay in 4. No fees, no interest, no impact on your credit score. Just the flexibility to pay the way that works for you. Strum it, hum it, pay it in 4. Tap the banner to learn more. Subject to approval. Learn more at paypal.com/pay-in-4. PayPal Inc. NMLS 910457. Los pasajeros humanos eran tolerados, no deseados. Pagabas por el espacio que tu cuerpo ocuparía en la cubierta entre las pilas de carga. Traías tu propia comida y agua para toda la duración del viaje. Dormías donde consiguieras encontrar un rincón disponible. Y rogabas fervorosamente para no encontrar tormenta en el camino, porque si el navío se hundía, nadie vendría a rescatar. Los navíos mercantes del siglo I eran construidos enteramente de madera, generalmente pino o cedro, para el casco y roble, para partes estructurales críticas. Eran impulsados primariamente por 1 o 2 velas cuadradas grandes hechas de lino pesado y ocasionalmente auxiliados por remos cuando entraban o salían de puertos o cuando el viento moría completamente. La longitud promedio variaba entre 20 y 40 metros. La capacidad de carga entre 100 y 400 toneladas, dependiendo del tamaño. Tripulación de 10 a 30 hombres, dependiendo de la embarcación. La velocidad promedio con viento favorable quedaba entre 4 y 6 nudos, equivalente a 8 a 11 kilómetros por hora. Parece lento comparado con estándares modernos, pero significaba que un navío podía cubrir entre 150 y 250 kilómetros en un solo día de navegación favorable, mucho más rápido que cualquier caminata. El problema venía cuando el viento era contrario o inexistente. Contra viento fuerte, los navíos a vela prácticamente no avanzaban. Muchos simplemente anclaban y esperaban días o semanas enteras en el puerto hasta que los vientos cambiaran a dirección favorable. La temporada de navegación segura iba de finales de mayo a mediados de septiembre. Navegación arriesgada pero posible se extendía de marzo a mayo y de septiembre a noviembre. En invierno, entre noviembre y marzo, el Mediterráneo se volvía efectivamente intransitable para comercio regular. Tormentas violentas surgían sin aviso. Los vientos giraban de dirección impredeciblemente. Los días cortos dificultaban la navegación visual que dependía de referencias costeras. Ningún capitán sensato arriesgaba carga valiosa y tripulación experimentada en el mar durante esos meses. Eso creaba una restricción logística seria para viajeros como Pedro. Ser atrapado en el lugar equivocado cuando la temporada de navegación cerraba significaba quedar obligatoriamente atrapado en aquella ciudad por 4 a 5 meses hasta la primavera siguiente. A veces eso era providencial, dando tiempo para fortalecer la iglesia local.
Otras veces era frustración cuando el llamado urgía ir adelante, pero el mar no lo permitía. El propio Pablo, compañero de ministerio y ocasionalmente de confrontación con Pedro, sufrió naufragio al menos 3 veces según sus propias cartas. 2 Corintios, capítulo 11, menciona esos naufragios como parte del currículo de sufrimientos apostólicos. Hechos, capítulo 27, describe en detalles cinematográficos uno de esos desastres, cuando el navío que llevaba a Pablo como prisionero rumbo a Roma enfrentó tormenta que duró 14 días consecutivos. El navío fue eventualmente despedazado contra rocas en la costa de Malta. 276 personas estaban a bordo. Todas sobrevivieron, pero por margen estrechísimo. Pedro ciertamente enfrentó tormentas semejantes en sus travesías. El pescador de Genesaret conocía íntimamente el miedo paralizante de hundirse. Lo había experimentado en el lago cuando tormenta repentina casi volcó el barco y Jesús dormía tranquilamente en la popa. Había sentido las olas golpeando, el agua entrando, el pánico subiendo, y Jesús despertó, reprendió al viento y todo quedó en calma. Años después, en las olas incomparablemente mayores del Mediterráneo abierto, Pedro necesitó confiar en que el mismo poder todavía operaba, incluso cuando ninguna voz audible ordenara a los vientos que pararan. Las rutas marítimas comerciales seguían patrones relativamente predecibles dictados por vientos estacionales y corrientes conocidas. De Cesarea, puerto principal de Judea, los navíos típicamente seguían hacia el norte a lo largo de la costa, parando en Tiro y Sidón, después atravesando hacia Chipre. De Chipre seguían hacia Rodas, importante centro comercial. De Rodas la ruta se dividía. Algunos navíos continuaban a lo largo de la costa sur de Asia Menor. Otros cruzaban hacia el Egeo, pasando por islas griegas hasta Corinto o Atenas. La ruta hacia Roma generalmente pasaba por Rodas, bordeaba Creta por el sur, atravesaba hacia Sicilia y finalmente llegaba a Puteoli, el principal puerto de desembarque para quien iba a la capital imperial. Cada parada era oportunidad misionera. Pedro desembarcaba mientras el navío reabastecía agua y comida. Buscaba la sinagoga local donde los judíos se reunían cada sábado. Preguntaba si había seguidores del camino, como los cristianos eran inicialmente conocidos. Predicaba para quien quisiera escuchar durante las horas o días que el navío permanecía anclado. Volvía a bordo cuando el capitán anunciaba partida y seguía viaje cargando noticias de una comunidad a otra, conectando iglesias separadas por cientos de kilómetros de agua salada. Hechos de los Apóstoles documenta varios de esos viajes con precisión geográfica que impresiona a historiadores hasta hoy. Capítulo 9. Muestra a Pedro recorriendo Judea en gira misionera, pasando por Lida, ciudad en el camino entre Jerusalén y la costa, donde sanó a un paralítico llamado Eneas, que estaba en cama hacía 8 años. De Lida siguió a Jope, puerto antiguo en la costa mediterránea, donde resucitó a una discípula llamada Tabita que había muerto y cuyo cuerpo ya estaba siendo preparado para sepultura. Capítulo 10. Describe el viaje crucial de Jope a Cesarea, cerca de 50 kilómetros al norte por la costa. Fue en ese viaje que Pedro recibió la visión del lienzo descendiendo del cielo con animales de toda especie y la orden divina de no considerar impuro lo que Dios purificó. Llegando a Cesarea, entró en la casa del centurión romano Cornelio, predicó a gentiles por primera vez, vio al Espíritu Santo descender sobre incircuncisos y bautizó a toda la familia. El cristianismo había oficialmente sobrepasado las fronteras étnicas de Israel. Capítulo 12. Menciona que después de escapar milagrosamente... It's crunch time at work, and you need to bring wings to your workday.
Visit redbull.com/gettingitdone and answer a couple questions about your work style to get a Spotify customized playlist tuned to your productivity. Plus, score a can of Red Bull on us while you go from to-do to done. And remember, Red Bull gives you wings. Supplies are limited. Terms apply. Visit the website for more information. SpringFest is heating up at Lowe's. And for a limited time, we have the extra big deals you need to impress guests. Get your outdoor space ready and save $50 on the select Cobalt 24-volt blower kit, now $79. Plus, save $80 on the Charbroil Performance 4-burner grill, now $199. It's springtime, and our best lineup is here at Lowe's. Valid to 4/13. While supplies last. Selection varies by location. De la prisión en Jerusalén, cuando un ángel abrió puertas, cerradas con llave, y las cadenas cayeron solas, Pedro salió y fue a otro lugar. El texto griego es deliberadamente vago, no especifica cuál lugar. Los estudiosos debaten hace siglos. Tradiciones antiguas apuntan hacia Antioquía primero, después posiblemente Roma. La vaguedad puede haber sido intencional, protegiendo a Pedro de perseguidores que leyeran el documento. La carta de Pablo a los Gálatas confirma definitivamente que Pedro estuvo en Antioquía. Gálatas capítulo 2 narra un enfrentamiento tenso entre los dos apóstoles justamente en esa ciudad. Pablo acusó a Pedro de hipocresía por comer libremente con gentiles convertidos, hasta que llegaron algunos representantes más conservadores de Jerusalén, momento en que Pedro se alejó y se paró, temiendo la crítica de los de la circuncisión. Pablo resistió cara a cara, públicamente. El incidente revela que Pedro viajaba, interactuaba con comunidades diversas, tomaba decisiones contextuales y a veces se equivocaba. Antioquía de Siria merece pausa en la narrativa porque representa salto cualitativo en la jornada de Pedro. Era la tercera mayor ciudad del Imperio Romano, quedando atrás solo de Roma y Alejandría. Población estimada en 500,000 de habitantes. Calles pavimentadas de mármol que se extendían por kilómetros. Columnatas elegantes en ambos lados de las avenidas, principales ofreciendo sombra para peatones, teatros monumentales con capacidad para decenas de miles de espectadores, hipódromo para carreras de carros, baños públicos lujosos con sistemas sofisticados de agua entubada caliente y fría, acueductos trayendo agua limpia de montañas a 50 kilómetros de distancia. Para un pescador de Betsaida, llegar a Antioquía era como un agricultor del interior de México llegando a Nueva York por primera vez. El choque sensorial era total. El ruido constante de multitudes, los olores mezclados de comida, perfume, alcantarilla e incienso de los templos, los colores vibrantes de telas importadas de toda parte del mundo conocido, lenguas diferentes en cada esquina, griego, latín, arameo, lenguas de Persia y más allá. Pedro se adaptó. El pescador que sabía leer corrientes de agua aprendió a navegar corrientes urbanas. Encontró las sinagogas donde judíos de la diáspora se reunían cada sábado. Identificó a los simpatizantes gentiles llamados temerosos de Dios, que frecuentaban los bordes de las comunidades judías atraídos por el monoteísmo, pero reacios a la circuncisión. Predicó en casas particulares que se transformaban en iglesias domésticas. Predicó en plazas públicas para quien parara a escuchar. Y fue en Antioquía que los seguidores de Jesús recibieron por primera vez un nombre específico. Hechos capítulo 11, versículo 26, registra el momento. Fueron llamados cristianos. El término combina el título griego Christos, traducción de Mesías, con sufijo latino que indica partidarios o seguidores. Christianoi, los del Cristo. El nombre pegó y atravesó milenios. La primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 13, envía saludos de la iglesia que está en Babilonia. Ese versículo genera debate académico hace siglos.
significaría la Babilonia literal, la antigua capital del imperio que destruyó Jerusalén y llevó a Judá al exilio. ¿O sería código para otra ciudad? La interpretación mayoritaria entre estudiosos favorece Roma. Babilonia se había convertido en sinónimo de imperio opresor en la literatura profética y apocalíptica judía. Llamar Roma de Babilonia era forma de identificar al destinatario para quien entendiera la referencia sin exponer a la comunidad a persecución romana directa. Si esa interpretación es correcta, Pedro completó el viaje más largo y más significativo de toda su vida, de Jerusalén, corazón del judaísmo, hasta Roma, corazón del imperio que gobernaba el mundo entero, del templo al Palatino, de la periferia al centro absoluto del poder terrenal. La tradición cristiana más antigua y consistente afirma que Pedro fue martirizado en Roma durante la persecución brutal de Nerón, entre los años 64 y 68 después de Cristo. Después del gran incendio que devastó buena parte de la ciudad, Nerón necesitó chivos expiatorios. Los cristianos fueron acusados de haber provocado el fuego. Siguió persecución sistemática. Algunos fueron cubiertos con pieles de animales y despedazados por perros. Otros fueron crucificados. Otros más fueron transformados en antorchas humanas para iluminar los jardines imperiales por la noche. Eusebio de Cesarea, historiador eclesiástico escribiendo en el siglo IV, cita fuentes anteriores que describen a Pedro siendo crucificado cabeza abajo, a petición propia, según la tradición, por no considerarse digno de morir exactamente de la misma forma que su maestro Jesús. Orígenes de Alejandría, en el siglo III, ya mencionaba esa tradición como establecida. Si esos relatos son históricamente precisos, Pedro pasó las últimas 3 décadas de su vida en movimiento casi constante, de Jerusalén a Samaria y de vuelta, de Jerusalén a Lida, Jope, Cesarea, de Cesarea a Antioquía, de Antioquía posiblemente a otras ciudades de Asia Menor cuyos nombres no fueron registrados. Tal vez Corinto, posiblemente otras ciudades griegas. Y finalmente Roma, donde el viaje terminó en una cruz invertida. Cada trecho de esa red de viajes significaba semanas o meses de caminata bajo sol inclemente. Significaba días o semanas en navíos balanceándose sobre olas impredecibles. Significaba incontables noches en casas de extraños que se volvían hermanos después de escuchar el Evangelio. Significaba hambre cuando la comida faltaba, sed cuando los pozos se secaban, miedo cuando los bandidos aparecían, prisión cuando las autoridades decidían que el mensaje era demasiado peligroso. El costo físico acumulado de esos viajes era absolutamente brutal. Pies descalzos o mal protegidos por sandalias que duraban algunos meses antes de deshacerse completamente. Exposición constante al sol que envejece la piel, al viento que agrieta los labios, a la lluvia que empapa la ropa sin posibilidad de secar antes de retomar el camino nuevamente. Alimentación irregular, frecuentemente insuficiente en cantidad y casi siempre deficiente en variedad nutricional. Enfermedades surgían sin tratamiento médico adecuado disponible. Fiebres que podían ser malaria, tifo o decenas de otras infecciones endémicas en la región. Infecciones que comenzaban como cortes pequeños en los pies y podían evolucionar a gangrena fatal. Parásitos intestinales que eran prácticamente universales en quien bebía agua no hervida o comía alimentos mal lavados. La expectativa de vida promedio en el mundo romano era de 25 a 35 años. Ese número incluye la altísima mortalidad infantil de la época. Pero incluso quien conseguía llegar a la edad adulta raramente sobrepasaba los 50 o 60 años.
Pedro tenía probablemente más de 60 años cuando murió en Roma. Su cuerpo cargaba marcas de décadas de castigo acumulado, de los caminos interminables, del mar traicionero, de las prisiones húmedas, de las noches a la intemperie, las mismas manos que jalaban redes pesadas de peces en el lago de Genesaret terminaron clavadas en una cruz romana, cabeza abajo, en el corazón del imperio. Los historiadores calculan que Pedro recorrió entre 8.000 y 12.000 kilómetros a lo largo de 3 décadas de ministerio. Eso equivale a atravesar México de punta a punta 6 veces, a pie. Él no tenía GPS, no tenía mapas detallados, no tenía garantía de que encontraría comida o refugio en la próxima parada. Tenía apenas la orden que recibió en un monte de Galilea: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. 2000 años después, las rutas que Pedro abrió todavía son recorridas. No más por apóstoles con sandalias gastadas, sino por peregrinos, historiadores y curiosos queriendo entender cómo un pescador analfabeto consiguió llegar tan lejos.